Círculo Lovecraft y Horror presenta. Le tengo que poner Gary. Buenas tardes, cultistas. Estamos aquí nuevamente en otra entrevista, ahora con un youtuber, relatos del lado oscuro, de nuestro amigo ingeniero José Ramón Cantapiedra. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola. Y pues bueno, aquí primeramente estamos haciendo un recorrido por todo el mundo virtual y nos encontramos con esta página de YouTube que realmente me dejó muy gratamente impresionado por toda la profundidad de los temas que realizan, la documentación. Y en tu caso, pues bueno, o sea, iniciamos contigo, José Ramón. ¿Estudiaste ingeniero civil? Sí, de hecho, sí. Yo soy ingeniero civil. Normalmente me dedico a la construcción. Llevo veintitantos años, desde 1994, dedicado a la construcción. Y paralelamente, también a otros temas, entre los cuales está Relatos del Lado Oscuro. Relatos del lado oscuro. ¿Cómo fue tú que iniciaste con tu afición con estos temas? Porque realmente me imagino que desde joven estás metido en algún aspecto en la literatura terrorífica, temas Bueno, raros, curiosos. el inicio de todo esto es muy simple. Y es que en México tenemos una tradición oral tremenda. Y esto nos llevaba a que, por ejemplo, siendo niño, te sientas porque vino de visita la abuelita. En mi caso particular, yo vivía en la última casa del último pueblo antes de las montañas. Así es que desde la ventana de la casa se veía el infinito y más allá. Solitario, no había alumbrado público, noches oscuras, tenebrosas, y de pronto llegaba la abuelita de visita y adivina de qué platicaban. Cuentos de terror. Fantasmas y aparecidos, la Sí. Llorona, el charro negro, el diablo que se llevó a la niña y la amarró en los nopales. Bueno, pasa el tiempo y obviamente conforme cambia la moda, cambia el tema, y ahora es el ovni. Y los ovnis de Brasil, en los años 70 en Brasil hubo una oleada ovni tremenda con un montón de cosas locas, ¿no? Y fue noticia. Entonces de pronto se sientan a platicar y tú eres un niño que anda por ahí brincoteando y pescas que en Brasil los aliens se están llevando gente. Imagínate lo que se imagina uno como niño y vas creando todo este universo en el que hay lloronas, zombies, bueno, lo que te puedas imaginar. Cuando va pasando el tiempo y ya en la escuela más avanzado, sí hubo un contacto con la literatura y fue muy variado, porque en este espacio, en este tiempo, secundaria, preparatoria, más o menos, el contacto fue desde las novelas de caballería medievales, el Mío Cid, el Cantar de Gesta en general, todos estos temas, junto con el Quijote de la Mancha, con obras clásicas. Teníamos un espacio en la escuela en donde se exponían los textos. Entonces tú leías tu texto, ibas allá y se lo contabas a los demás, con un maestro de literatura italiano que era una joya, y este hombre nos dio el paso adelante, nos dio la entrada a un mundo en donde no solamente era leerlo para ti solito, sino leerlo y además compartirlo. Toda esta situación fue derivando obviamente en todo lo que pudieras leer. Entrando a la universidad, por ejemplo, aquí en Puebla, yo vine del Estado de México y Ciudad de México a estudiar a Puebla. Se me ocurrió la gran idea de venirme a estudiar aquí, fue un acierto, porque era una universidad preciosa, en donde había además una cabina de radio y había también un teatro. El hecho es que estando aquí con unos conocidos, yo era el ingeniero, pero había un comunicólogo, había un diseñador gráfico, había varios conocidos que se vinieron todos para acá. Estando ahí de pronto, me llama un día el amigo comunicólogo y me dice, oye, tú que tienes voz de ultratumba, acompáñame, vamos a grabar unas cosas. Y ahí me tienes yendo a grabar a la cabina de radio. Era la primera vez que yo entraba a una cabina de radio, impresionado con todo aquello, y ellos muy impresionados porque mi voz sonaba de ultratumba. El hecho es que también nos metimos al teatro. Ya había estado yo en otras obras de teatro, etcétera, ya la afición ya la traía. Y estando ahí empezamos a trabajar el teatro a la antigua, siguiendo las técnicas de González Caballero. Se practicaba a diario, estábamos en el teatro todas las noches y al mismo tiempo estaba yo haciendo la carrera de ingeniería. Entonces se fue mezclando todo esto de una forma muy peculiar porque de pronto me contratan como locutor de radio de la universidad para los programas institucionales, para los documentales. Yo hacía la traducción, la narración de los documentales que hacía la universidad,
que se mandaban a diferentes partes. Todo esto, como tú sabrás, era voluntario, como suele ser siempre. Y el teatro igualmente era voluntario. Entonces, aquí había una situación. La ingeniería era de lo que vivías. Y esto otro era lo que te gustaba, lo que te divertía. Era tu pasatiempo, si lo quieres ver así, pero había que hacerlo bien. Y así fue como entramos en este mundo de la comunicación. Y era una combinación de las historias de la abuela, lo que has leído, cómo te fuiste metiendo en todos estos textos. Y aparte te abren la puerta y te dicen, mira, esta es una cabina de radio y este es un teatro. Y así se fue formando esto. Así que bueno, eso fue el inicio de mi interés por estos temas y por este trabajo. Y José Ramón, entonces realmente tuviste una base profesional dentro de la universidad muy fuerte, porque dices que tuviste clases muy sólidas de literatura, de teatro, y entraste a lo que sería dentro de la locución casi por suerte, ¿no? Ibas a apoyar y te metieron dentro del grupo, y el gusto por las narraciones terroríficas, de terror, van unidas desde un principio, ¿no? Me imagino que te lo pedían a ti en ese aspecto. Sí y no. Por una parte, el teatro es muy vasto, entonces teníamos todo tipo de obras de teatro, no solamente era de un género. El gusto por el terror y la búsqueda de estos temas surge mucho tiempo después. Obviamente había que leer desde Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, todo esto para el propio teatro. Pedro Páramo lo montamos en una obra de teatro espectacular en los años 90 tempranos, y te vas adentrando. Pero en el año 2003 es cuando inicia ya todo este proyecto. Mi esposa trabajaba en una cadena de radio muy importante de Puebla, la más importante, la más grande. Ella tenía un programa infantil ahí. Yo ayudaba en ese programa infantil con locución para los cuentos, cuentos de bandera blanca. Y estando en esto, habíamos comenzado a trabajar. Todo mi grupo de teatro se había ido a grabar cuentos. Es decir, pasamos del teatro a ser actores de radio. Estando en este tema es cuando la estación de radio abre un espacio en el año 2003 y le invitan a ella. Le dicen, oye, ¿por qué no presentas alguna propuesta? Y así fue como presentamos una. ¿Qué podíamos presentar? Pues obviamente había programas policíacos, había programas del corazón solitario, había programas religiosos, los que tú quisieras. De hecho, el espacio que se abría es porque habían quitado un programa religioso. Propusimos un programa de suspenso y horror. Por supuesto, más de una ceja se levantó y nos miraron así como, oye, eso era la época de la mano peluda. Exactamente. Y la mano peluda pegaba fuerte. Era lo mero mero en ese momento. Sin embargo, la mano peluda era muy diferente a nosotros, porque la mano peluda dependía de las llamadas del auditorio y tenía un corte que no nos embonaba muy bien. Primero porque no daba ningún aspecto histórico, no había contexto, no había nada. Simplemente era alguien llama y tú le dices que lo que tienes en tu casa es un fantasma clase 4. ¿Con qué bases? ¿Cómo lo decías? Sí, de hecho recuerdo mucho, yo lo escuché, yo lo llegué a escuchar en aquella época, y realmente me asombré mucho porque ya habló una persona diciéndole que, hablando del Necronomicon, típico conocedor de Lovecraft, todo el mundo lo conoce, y decía que era cierto, y el locutor pues con cierta badaje decía, oye, no, pues es que es una obra literaria, no, es que dicen muchas cosas realistas y todo, y como que eso a partir de ahí como que, no sé, no me enganchó realmente. Como tú dices, le faltaba contexto, y tú viste esa falta en ese programa y lo sumaste al tuyo. Lo que nosotros hicimos fue una propuesta en donde manejábamos una parte del programa contando algún suceso, desde fenómenos extraños, seres mitológicos, todo esto, y sumándole la literatura, que es algo que no había ya. Ancestralmente, tú te acuerdas, había las radionovelas. De pronto desapareció y había radionovelas de todo, policíacas, cómicas, de romance. No había mucho de terror, eso sí hay que aclararlo. Había de misterio, pero no de terror. Entonces, sumando esa tradición y teniendo un grupo de actores de radio, era un desperdicio no hacer algo más. Tania, quien es la productora y que se encarga de todo, ella fue quien armó los guiones, tomaba los textos de una variedad enorme de autores.
Al estar en la radio teníamos un convenio por parte del sindicato y demás, entonces no había muchos problemas de derechos de autor. Y esto nos permitía adaptar cualquier autor. Tomábamos ciertas precauciones, ¿no? Hay autores muy sensibles y que están vivos y que nos podían molestar de alguna forma, entonces tomábamos ciertas distancias, pero en general podíamos adaptar cualquier cosa, convertirla en un guión radiofónico, que es algo que lleva su tiempo y un trabajo, y grabarlo. Cuando presentamos esto, te digo, primero nos dijeron así como, uy, qué raro, pero resulta ser que a la dueña de la estación le encantó la idea, y era la dueña de todo el conjunto radiofónico, un personaje magnífico, la señora Coral, encantadora, y ella nos dijo, sí, va, pero va a diario. Nos quedamos así y dijimos, no, pues no podemos adaptar relatos diarios. Entonces hicimos una propuesta, 5 días a la semana, los 5 días estábamos en vivo, pero solamente 2 días teníamos relato literario. Y entonces Tania se encargaba de escoger el relato, convertirlo a guión, lo grabábamos entre todos los actores, que a veces éramos 6 o 7 personas grabando. Ella lo editaba, le ponía efectos especiales, lo ambientaba, lo convertía y lo presentábamos. Esto sumado con temas. Entonces empezaba el relato y después entraba yo y contaba alguna cosa, platicaba de cosas. Martes y jueves las personas nos llamaban por teléfono. Tratábamos de hacer una cosa muy diferente a La Mano Peluda y era no dar respuestas. Nosotros no somos adivinos, no podemos saber quién te hizo una brujería. Simplemente no era eso. Había programas, y sigue habiéndolos, donde hablabas por teléfono y decías, oiga, usted, una señora rubia le hizo un encanto fulano. Pues no, nosotros no podíamos solucionarlo. Lo que hacíamos era compartir. Nuestro trabajo no era adivinar el futuro, no era leer las cartas, no era cazar fantasmas. Nuestro trabajo era contar historias. Tal cual. Relatos del lado oscuro es relatos de lo que no es evidente, de lo que no pasa todos los días. Está oscuro no porque sea perverso, malvado, simplemente es oscuro porque está allá, donde no se ve, detrás de, está en el lado oscuro. Y esa era la idea. Y entonces empezamos a trabajar en eso y bueno, nos fue muy bien. Nos fue muy bien porque muy pronto las personas nos seguían con cariño. El problema es que estábamos en el AM de Puebla. Muy limitado. Muy limitado, con un alcance muy limitado. Cuando comienza a surgir todo el boom de la tecnología y las personas tienen acceso a lo que sea, la radio se fue haciendo chiquita y el AM se volvió todavía más chiquito. Consecuencia, llegó un punto en el que la estación nos dice, oigan, no podemos sostenerlo. Por cuestiones financieras, tener 6, 7 locutores, productora, locutor principal, telefonista, cabinero, era un equipo muy grande, ¿no? No se podía sostener, financieramente no era viable ya, no había comerciales, no había nada, luego los cortes comerciales que antes eran de gobierno desaparecen, ya no son, ya es tiempo oficial, ya es gratis, entonces ya no hay ningún ingreso y nos vamos a limitar un poquito, nos vamos hacia un día a la semana. Ya no estábamos produciendo, ese día a la semana casualmente nos toca la pandemia. Y cuando llega la pandemia... Y te abrieron una oportunidad, ¿no? Nos mandan a casa a todos. Y a todos es a todos. Hasta en la constructora nos mandan a casa porque no podías estar ahí, hubo mucho miedo. Y nos damos cuenta que este miedo que nosotros sentimos es general. Todo el mundo está horrorizado. Y entonces se nos ocurre una loca idea. Tania maneja las redes sociales, yo no. Pero dice, oye, ¿por qué no les transmitimos un programa extra? Si hacemos el del radio el viernes que hacíamos por teléfono, nos veías ahí con el teléfono, y lo transmitimos por Facebook, ¿por qué no también les regalamos otro programa el martes? Nos sirve a todos de terapia. Va, y nos lanzamos. Esto fue en el 2020, ¿así es? Sí, al inicio de la pandemia dijimos, va, nos lanzamos un programa en Facebook, de tal forma que pudiéramos acompañar al público. Y entonces, Zoom, nos damos cuenta que el público estaba esperando algo, querían más, y así fue como, poco a poquito, en cuestión de unos meses dijimos, bueno, ¿y por qué no también lo subimos a YouTube? Porque de pronto nos escribían de otros países y pues ¿por qué no lo subimos? Pues lo subimos. Y así fue como lo empezamos a transmitir también por YouTube. Los primeros videos tenía yo un teléfono en la mano porque simultáneamente estaba en la estación que transmitíamos el programa en vivo por teléfono. Y al mismo tiempo teníamos esto otro. Y así fue como llegamos a YouTube, poco a poquito, y ahí estamos.
Cuéntanos de tu equipo de trabajo, ¿con cuántas personas se integran que logran todo este proceso dentro en las redes sociales? Bien, para trabajar todo el equipo somos 3 gentes de planta. Tania, que se encarga de producción, que tiene que ver con la lamparita que está aquí puesta, la lucecita que está allá atrás. Todo eso ella se encarga. Aparte, controla Facebook y mensajes. Algo que es muy importante y que es clave en el YouTube es el contacto. Crear comunidad. Esto nadie nos lo dijo, esto lo hacíamos en el radio, creábamos comunidad. De vez en cuando nos reuníamos con el público, hacíamos una obra de teatro y nos reuníamos y esto generaba mucha cercanía. Era además encantador saber que las personas iban allá a acompañarte y se esperaban un rato a que terminara y salías y saludabas de mano. Todo esto lo repetimos en el YouTube. Entonces vamos viendo que aparecen ahí abajo. Si tú te fijas cuando hay un video, abajo aparecen muchos mensajitos. La gran mayoría de los canales nunca los contestan. Así de fácil. Yo creo que no se imaginan que eso tiene algún valor, pero nosotros cuando veíamos los mensajes, fueran buenos o malos, había también gente que nos decía cualquier barbaridad, ahí estábamos contestándoles. Consecuencia fue creciendo, fue creciendo. Eso se ha encargado Tania, tanto de producción y partes administrativas, por supuesto, fiscales y demás. Tengo también a Elian. Elian es el encargado de las cuestiones técnicas. Algo muy importante. Si tienes más de 50 años, pide ayuda. Porque las cuestiones técnicas, olvídate. Y entonces de pronto resulta que este muchacho se planta ahí y dice, bueno, pues así se hace. Y trae una cámara y ahora necesito una luz fulana y ahora necesito una perengana. Y así poquito a poquito de pronto ya ves que hay un equipo mayor, ya tiene una computadora diferente, ya tiene un equipo diferente que él mismo armado y estamos transmitiendo. Claro, el inicio fue muy raro porque había que probar suerte con lo que había. Tratábamos siempre de tener un poquito más allá, no solamente utilizar, por ejemplo, un webcam, sino un poquito más allá. Algo que se viera un poquito mejor y que se oyera mejor. Era muy importante que se oyera porque realmente nosotros somos radio, no somos video. Entonces el chiste era que se oyera y queríamos que se oyera muy bien. Así es que fuimos a traer un micrófono y a partir de ahí fuimos escuchándonos bien, pero indispensable. Este muchacho, Elian, es una persona muy joven. Él se encarga de grabar 3 veces por semana o 4, dependiendo del trabajo, de editar los videos, montarles las cosas que se tengan que poner. En el YouTube necesitas imágenes, cosa que en radio no hay, entonces la edición es diferente. Él maneja el Adobe Premiere y se encarga de ensamblarlo, maneja OBS, que es el sistema a través del cual se transmite en YouTube, y se encarga de montar. Entonces tenemos ahí una complejidad, porque el audio se graba. Todo esto que te estoy diciendo lo saben las personas jóvenes, que han crecido con la tecnología. El detalle es que la gente joven, pues, maneja muy bien esto. En mi caso particular, yo manejo mi tema, yo sé mis temas, cada quien aporta una cosa. Adicionalmente tenemos otras personas que regularmente colaboran, que son los actores de drama. Ahora nos hemos encontrado una maravilla, que es que las personas nos cuentan cosas, saben que no les vamos a decir, que se pongan un rosario o que den 3 vueltas en la madrugada, o se echen agua bendita, lo que sea. No les vamos a solucionar, pero es importante compartir. Es importante saber que lo que les pasó, lo que vieron, lo que oyeron, no significa que estén locos, sino que hay muchas personas que lo ven. Consecuencia, tomamos estos relatos y ahora dramatizamos tanto de autores clásicos como del propio público. Vamos variando un poquito. Entonces alguien me manda un relato estupendo, lo pasamos a guión radiofónico y alguno de los actores que nos han apoyado durante mucho tiempo se incorpora. Bueno, somos amigos de años, ¿no? Los actores de Relatos del Lado Oscuro hemos estado juntos por 20 y tantos años. Así es que ya nos conocemos nuestras mañas. Eso hace muy fácil el trabajo, muy grato. Pero sí, el equipo es grande, el equipo es fuerte. Para los temas en particular, por ejemplo, si tú agarras cualquier video de estos que están en YouTube, la investigación es mía. Yo me tengo que meter, buscar los libros que tenga. Siempre tengo por ahí 2 o 3 libros a la mano y ahí es donde se inicia el proceso.
Para la literatura, todo lo que tenga que ver con literatura, Tania se encarga de seleccionar, adaptar y después grabamos entre todos. Entonces es un equipo que trabaja razonablemente bien y que además compartimos el gusto por estos temas. No, y además estoy viendo dentro de la página de YouTube, pues bueno, realmente tienen una lista impresionante. O sea, dentro de lo que podemos destacar son sucesos inexplicables, perversidad humana, tienen una sección de ovnis, relatos literarios, relatos del auditorio, los casos demoníacos, los seres extraños, de fantasmas. Realmente abarcan todo lo que es el género terrorífico y más que nada, te soy sincero, yo realmente antes, cuando era joven, estos libros eran la única era la única manera de revisar información. Y el caso del lobo de Gabaudan, de los seres de Blackwood, realmente nunca había visto tanta documentación sobre ese tema y ibas un poco más allá de hecho, me sorprendió mucho en el caso de Gabaudan, donde hablas de este grupo o lobos, hombres lobos, licántropos, buenos. Entonces yo me quedé asombrado porque eso yo no lo había escuchado. Entonces vas más allá, inclusive has puesto relatos de brujerías documentados dentro de los anales de la historia de la Inquisición española, mexicana. Entonces, bueno, sí, de la Nueva España. Es Entonces, a mí me español. asombra realmente. O sea, es algo, la documentación es fantástica y pues no, abarcas desde fantasmas, exorcismos, no sé, asesinos en serie, Ted Bundy y demás. Hablas pasado, presente y futuro, realmente. Esa era la idea. Mira, si tú tomabas, por ejemplo, La mano peluda, estrictamente hablaba de fantasmas, diablos y cosas así. Pero se saltaban la parte interesante. Si tú tomas, por ejemplo, el programa de ovnis, el de, ya sabes, nuestro amigo, el de los ovnis en México, que es, siempre habla de lo mismo, ovnis, y de carnes asadas y de cosas que vende y de medicinas mágicas. Pero eso fue por una situación de crisis. Pero en general era ovnis. Se perdía de todo lo demás. Y luego, si te vas a eso, hay otro grupo de jóvenes que hacen el programa que empieza con una X, que en alguna cadena televisora, la mitad del tiempo no pasa nada. Se la pasan gritándose unos a otros y espantándose solos, picándose las costillas y nunca Sí, vas a ver pasan esa nada. escena como 20 veces, ¿no? Vamos a verla en cámara lenta, en cámara Ajá. rápida, Y todo, el ¿no? momento en el que brinca del susto y dices, bueno, por fin, muy valientes o no. Y luego el del otro cazafantasmas mexicano, ese está peor. Porque pues ahí no había nada, pero si no lo hay, y es que es muy simple, si tú tienes que hacer un programa de televisión en donde se vean fantasmas y ese día no había fantasmas, ¿qué haces? Pues ni modo que salgas y digas, oigan, perdón, pero pues es que hoy no hay fantasmas, no salieron. Pues no, o sea, si no hay fantasmas los pones, punto. Y eso generaba muchos problemas. Nosotros lo que vimos fue que quedaba un espacio enorme de cosas bien interesantes. Algunas de ellas no puedes ni siquiera pensar que sean reales. Vamos, seamos realistas. Pero son buenas historias. Y acuérdate de aquella frase célebre que dice, no dejes que la verdad eche a perder una buena historia. Evidentemente, tratas de buscarle toda la información que hay atrás, pero por ejemplo hay leyendas. Hay leyendas riquísimas que se antoja contarlas, que se antoja oírlas, pero pues, realmente no sabes ni siquiera si existieron o no. Pero eso no le quita el sabor. Entonces, partiendo de esta premisa, hicimos una combinación muy ecléctica, porque efectivamente buscamos criptozoología, fantasmas, seres extraños, poderes sobrenaturales, acuérdate aquello de los místicos soviéticos, de la gente que creaba mecanismos de adivinación, etcétera, que era todo lo parapsicológico. Entonces, toda esta información lo partimos de una premisa y es que nos guste y nos atraiga. Si nos gusta y nos atrae a nosotros, lo tratamos. Hay cosas que no nos llaman mucho la atención. En asesinos seriales los tratamos algunos casos, pero no es nuestro fuerte. No es lo que más nos llama la atención porque creemos que no existe tal cosa como el más grande de los asesinos. Todos son iguales, son basura, pues. No deberíamos de engrandecerlos. Preferimos nosotros, cuando tratamos los casos de violencia, de perversidad humana, enfocarnos a la víctima. Este sujeto mató a una víctima que tenía este futuro. Y a partir de eso, ha sido una búsqueda riquísima. Claro, cuando empezamos, como todos, a veces
te espantas, te sorprendes, pero ha sido una búsqueda riquísima. ¿Ha habido casos que te han perturbado? Cuando terminas de investigar casos feos, siempre te quedas con un mal sabor de boca. No puedes evitarlo, y el que diga que no le causa algún sobresalto está mintiendo o no cree lo que está haciendo. Pero cuando lees, por ejemplo, el caso de Anneliese Michel y escuchas las grabaciones, no puedes quedarte incólume. Lo que sea que pasó ahí fue impresionante. Entonces, no, sí te impacta, aun cuando yo soy, como lo dice mi apellido, Cantalapiedra, una piedra que no percibe nada ni siente nada en el sentido paranormal. La realidad es que sí te impone. Imagínate, salías del radio a las 12 de la noche, más o menos a las 12 de la noche terminaba el programa, en lo que te despides y le das el papelito al de la entrada y le dices al operador que mañana nos vemos y que tal cosa y tal, 12:30, vas en la carretera solito hasta Casa del Diablo porque vivíamos lejos, y ahí vas manejando en medio de la ciudad de Puebla de los años 2000, que estaba vacía a la medianoche. Llegas al semáforo y ya estás pensando, bien, semáforo oscuro, solitario, oh, un rayo de luz, seguramente ahí me va a aparecer una llorona, una ciguanaba, lo que sea, y oh, Dios mío, y obviamente te impactaba, ¿no? Pero los casos que más te molestan son los de perversidad humana. Cuando terminas, por ejemplo, de investigar un caso como el de la hiena de Querétaro, que mató a sus hijos, te quedas con esa sensación, bueno, ¿qué pasó ahí? Ya tienes todo el marco teórico, todo aquello, pero en el fondo la emoción que guió a esta mujer, ¿qué rayos le ocurrió en su cabeza? No puedes evitar sentir un escalofrío, pensando que quizá hay algo más. Entonces sí te pega. Pero aún así creo que el camino ha valido la pena. Toda esta búsqueda ha valido la pena. Hemos encontrado cosas impresionantes. Además, cada vez que recibimos relatos del auditorio, te vas dando cuenta que los fenómenos paranormales no son un tema de mito, son un tema que le pasa a las personas, son cosas que le ocurren. Entonces, alguien te habla y te dice, estaba en mi cocina cuando se cayó un plato que estaba en un escaparate y no había manera de que se cayera. Tú dirás, un plato que se cayó. ¿Sí? Bueno, no tenía por qué haberse caído. ¿Quién no movió? ¿Por qué se cayó? Entonces, hay muchas cosas padres. Pero bueno, perdón, me alargo hablando. Ya sabes que en esto se le va a uno. Por favor, adelante, adelante. No, sí, vamos perfectamente. Una de las cosas que más me han impresionado son la selección que tienes de los relatos del auditorio, ¿no? Cada programa es hora y media, en donde dices que, bueno, o sea, los actores dramatizan los relatos, pero son relatos reales. No es lo mismo que tú leas una crónica que hayas oído o hayas escuchado o te contaron de otra persona a que sepas que realmente le sucedió a alguien. Y como tú dices, o sea, actualmente, ¿cuántas personas están en el canal? Más de 200,000, ¿no? Como 225,000 personas están suscritas. Habitualmente en un día normal, alrededor de unas 200,000 personas ven alguno de los videos. Es decir, que tiene mucho impacto. YouTube es impresionante. No lo podríamos creer. Y ¿Tienes algún tipo de relato, de tema donde te sientas más a gusto investigándolo, narrándolo en ese aspecto o en general cualquiera? Todo. Mira, la base es muy simple. Que me intrigue. Si vas a investigar algo, a veces agarras un libro, ¿no? Tenemos ahí una colección de libros, de revistas, de cosas que hemos ido encontrando desde un libro de 1911, otro de los años 20, y de pronto encuentras una hojita que dice el caso misterioso de tal y tal. Te da curiosidad. Buscas una segunda versión, una segunda fuente, buscas una tercera, lo corriges con una guía de lo paranormal, vas y te metes al internet y buscas saber qué más hay por ahí. Eso te despierta mucha curiosidad. Si un tema no te despierta curiosidad, mejor no lo trates, porque nada más vas a estar repitiendo algo. Y eso nos pasaba con la literatura, porque hay ciertos autores que se llaman de misterio y horror, pero no te casas con ellos. Cualquiera diría, oye, Lovecraft, en Las Montañas de la Locura, ¿cuántos capítulos fueron de Las Montañas de la Locura? Fueron como 20. O sea, una serie de 20 capítulos basado en la novela de Lovecraft, de Las Montañas de la Locura. Pues cualquiera diría, estar loco, eso nadie lo va a oír, es larguísimo. Bueno, pues, estupendo, era algo que nos apasionaba irlo narrando, y cuando nos sentábamos ahí a contarlo, bueno, muy bonito. La base central es que me gusta, no importa cuál sea el tema.
Puede ser desde el Moquel Mbembe, que eso, ¿quién diría que a alguien le va a interesar un dinosaurio prehistórico en un lago del Congo? Pues sí, y puede ser muy interesante. Y obviamente hay muchas otras cosas que se vuelven parte de, ¿no? Que son muy atractivas. Así es que un tema en particular, no. Me gusta leer mucho las historias del auditorio. Yo soy el encargado del correo, yo recibo los correos. Claro, también me apoyan, porque son muchos, pero me gusta leerlos porque me hace ver, por ejemplo, ¿tú has oído alguna vez de la Tulivieja? Es un relato que acabamos de subir de un espantador panameño y costarricense. Cualquiera diría, "Es la Llorona mexicana". Bueno, pues no, esta es la Tulivieja y esto pasa allá. Y conseguimos fuentes, son unos relatos que nos mandaron de allá, de gente que se encontró con esto. Entonces, es muy variado esto, no tengo un tema en particular, me atrae mucho lo de los ovnis, por una sencilla razón, porque es el tema que por excelencia es mal visto. O sea, si alguien dice yo creo en los ovnis, te ven con cara de ya se le botó una canica. Pero la realidad es que allá afuera hay un espacio enorme y no tenemos idea de nada. Hasta hace 50 años no sabía ni siquiera la ciencia humana que existían los exoplanetas. Y hoy en día, en apenas unos pocos años, no solo sabemos que existen, sino sabemos que existen algunos muy cerquita, en distancias astronómicas, a 4 o 5 años luz, y que tienen características que podrían ser habitables. Obviamente, el hecho de que no sepas cómo se hace algo no significa que no se pueda hacer. Así es que nosotros creemos que no se puede viajar en el espacio, bueno, porque no sabemos cómo. Es un tema muy menospreciado. De hecho, hay algo que me gusta mucho, que me imagino que alguien te lo haya comentado y lo llegaste a usar, de que muchas veces en tus relatos, en tus historias, metes mucha información, fotografías y comentas, lo voy a describir porque hay persona que lo puede estar escuchando y no lo puede ver. Y eso es algo que me fascina, un detalle mínimo, tal vez podría decirlo, pero para mí es mucho, porque yo, por ejemplo, pues a veces estoy trabajando en la casa y lo escucho y estoy trabajando y no puedo estarlo viendo directamente, pero describes las fotografías que estás viendo, y ya inclusive uno ya le picas esa sensación y te vuelves al video y lo vuelves para verlo, porque lo describes de cierta manera que vaya, complementas lo que uno escucha, no nomás un relato por hablarlo, sino que está bien fundamentado visualmente. Eso es algo que a mí me gustó mucho, ese detalle. Hombre, qué bueno, lo celebramos porque fíjate que esto es algo muy curioso. YouTube siempre promueve que uses muchas imágenes, cambios de escena, etcétera, etcétera. Y resulta ser que nosotros hemos descubierto que no, que a lo largo del día, muchísimas de las personas que nos oyen, porque no nos ven, sino que nos oyen en el trabajo. Y no es raro que tengamos que mandar saludos, porque además este es otro efecto que hemos encontrado que nos gustó mucho. Mandamos saludos para equipos de trabajo, para personas, por ejemplo, panaderos que están trabajando y nos oyen, para un taller que están trabajando en máquinas de coser y tienen puesto el programa y nos están oyendo. En la oficina hemos mandado saludos a oficinas completas porque a una chica le gustaba el canal, lo puso y se picaron los demás. El caso más loco que nos tocó fue el de un chofer, un señor, un personaje que manejaba un autobús foráneo, uno de estos grandes de pasajeros, y en la madrugada, mientras viajaba de México a Cancún, 24 horas, no sé cuántas horas se tarda, ponía con su dispositivo del camión que tiene internet a bordo, ponía relatos del lado oscuro en YouTube y lo ponía bajito. Y de pronto alguien se acercaba y le decía, oiga, súbale un poquito, ¿no? Y nos escuchaban en el autobús. Obviamente no queremos perder eso y no queremos, ahora que tú decías que somos youtubers, bueno, eso suena muy raro. La realidad de las cosas es que somos gente de radio que ahora ha ocupado una plataforma formidable. YouTube es una plataforma. ¿Tiene muchas limitantes? Sí. YouTube tiene censura, tras filtro, tras filtro. Tienen que protegerse mucho porque al ser libre tú puedes subir lo que sea, desde crímenes, atrocidades, tiene limitantes. Pero te ofrecen algo que en los años 90 solo podías tener siendo parte de una televisora y eso era verdaderamente dificilísimo. Esto que hacemos ahora no lo podíamos haber hecho en aquel entonces sin el YouTube, no podríamos hacerlo. Así es que bueno,
No queremos perder esta facilidad, esta plataforma internacional formidable que nos permite acercarnos a muchas personas, pero al mismo tiempo no queremos perder que las personas no nos tengan que ver. O sea, ¿para qué me quieres ver? Un tipo viejo, canoso, con el suéter chueco y todo. Pues mejor que me oigan. Y eso nos da mucho gusto. Y aparte del canal de Relatos del Lado Oscuro, tienen un infantil, ¿no? Donde dan cuentos infantiles, ¿no? ¿Se puedes hablarnos un poco de ello? Cuentos de Bandera Blanca. Cuentos de Bandera Blanca es un proyecto educativo en derechos humanos. Es un proyecto que fue tesis de carrera, fue un proyecto premiado en su momento, fue patrocinado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla y a lo largo de los años, bueno, ha formado parte de un montón de proyectos, incluso a nivel nacional y demás. Se repartían cassettes con cuentos de Bandera Blanca en el estado de Puebla por parte de la Secretaría de Educación Pública. En los preescolares había cassettes de cuentos de Bandera Blanca. La idea de Cuentos de Bandera Blanca era contar cuentos en los que se rompieran estereotipos, se creara empatía hacia las personas diferentes, se protegiera a los niños, se protegieran sus derechos, obviamente, y al mismo tiempo que tuviera cierta secuencia. Los personajes son los mismos. Los personajes tienen, al igual que series de televisión, tienen una historia, tienen un cuerpo, tienen una fuerza. Y así fue como empezó. De hecho, la creación de Cuentos de Bandera Blanca se remonta a 1995. Acaba de cumplir 26 años al aire. Cuentos de Bandera Blanca tiene 26 años transmitiéndose ininterrumpidamente. Pero aparte, obviamente ya también está migrando a YouTube y ahora está ahí el canal de YouTube y aparte tiene un sistema de Facebook pensado para los papás de los niños, no para los niños. Y está muy bien, es un proyecto que queremos mucho. El mismo equipo que crea los cuentos de Bandera Blanca crea los cuentos, los dramatizados de Relatos del Lado Oscuro. Así que sí es parte de todo este proyecto. Vamos juntos, pues. Aunque Cuentos de Bandera Blanca es mucho más antiguo que nosotros en relatos. Tiene 26 años, nosotros apenas 18. José Ramón, realmente es fascinante todo la manera en que enarbolas, conjuntas todos estos relatos y vaya, o sea, a mí me fascina realmente, estoy horas y horas y todavía no acabo. Y pues bueno, fue un gusto realmente que nos hayas otorgado esta entrevista y pues hablar de tus canales, de Relatos del Lado Oscuro, para mí uno de los más mejores canales fundamentados en cuanto a temas terroríficos, podríamos decirlo. Y pues una sorpresa, ¿no? Que tengas un relato también para línea infantil, ¿no? Es parte de, tienes que trabajar también para los pequeños, aunque a veces nos damos cuenta que los pequeños también nos acompañan en Relatos del Lado Oscuro. Lo vemos en los saludos. Ese es un punto que, para cerrar, ¿te acuerdas del tío Gamboín? ¿Qué hacía el tío Gamboín? Mandaba saludos. Saludos, saludos. Muy bien. Nos ha sorprendido que recibimos cientos de solicitudes de saludos. Al final de cada programa dedicamos un espacio para mandar saludos. A las personas les gusta, al final del día, sentir que estamos juntos, sentirnos reunidos. Necesitamos eso. No es lo mismo tener para allá, lejos, un documental de algo, de un señor que quién sabe quién sea, a que estemos reunidos. Así como estamos ahora mismo, aunque sea a través de una computadora, estamos tú y yo viéndonos, te estoy viendo, estás ahí en esa pantalla. Y esa cercanía es lo que nos permite YouTube y obviamente los saludos son una parte importante de esto. Pues nuevamente agradecerte, José Ramón, y pues bueno, cultistas del Círculo Lovecraftiano y Horror, pues realmente si quieren una página donde estén bien fundamentados y te quieran entretenerse con relatos de exorcismos, fantasmas, monstruos, criptozoología en general sobre ovnis, pues tienen que entrar a Relatos del Lado Oscuro porque realmente cada video tiene una duración mínima de 40 minutos, lo cual para mí me parece más que aceptable para tener todo el contenido de un tema en específico, bien fundamentado, agradable y muy buen tono de voz, de hecho. Muchas gracias, Ramón. Gracias a ti, que estés muy bien, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, cultistas. Nos veremos en otra ocasión.